El otro día hablábamos de la propaganda rusa y hablábamos de algunos de los elementos que manejaba la propaganda, pero el otro día a través de Deutsche Welle, que es la televisión alemana, la televisión estatal alemana, hay que aclararlo, me encontré con una serie de cosas que me divirtieron muchísimo porque revela cómo se maneja la propaganda rusa al interior, no la que nos hacen a nosotros a través de Russia Today y gente así, sino la propaganda que se hace al interior de Rusia. Y hay unos ejemplos maravillosos. Miren, este señor, que es un diputado de la Duma es el Congreso de los Diputados, el Congreso Legislativo de la Federación Rusa. Siempre hablamos de Rusia y hay que hablar de la Federación Rusa, de la FR, porque incluye a varios países, todos ellos sometidos por Rusia, pero es otra historia. Señor es diputado. Y aparece en la televisión estatal rusa, porque, por cierto, para que se enojen, ya se enojaron varios por la semana pasada. Aparece en la televisión estatal rusa, ya no hay otra televisión en Rusia que no sea la estatal, diciendo que hay tropas de la OTAN luchando en Ucrania. Son tropas regulares, nuestro ejército ha encontrado gente, tropas, soldados de la OTAN, o sea, de todos los países que conforman la Organización del Tratado del Atlántico Norte, peleando en Ucrania, luchando contra el heroico ejército ruso. Es completamente falso. Él sabe que es falso. Los señores que lo están entrevistando saben que es falso. Pero la gente común en Rusia, que ya no tiene formas alternativas de informarse, se lo cree. Otro ejemplo. Un programa de la Deutsche Welle, por lo menos así parece, dice que docenas de chicas alemanas han sido extorsionadas por un extorsionador ucraniano. Extorsionadas por un extorsionador es un tipo de redacción que yo sé que la Deutsche Welle no tendría. Y la propia Deutsche Welle, si ustedes ven, están en 2 puntos el logotipo de Deutsche Welle. La propia Deutsche Welle denuncia que eso no está hecho por ellos, que es un fake hecho por la televisión rusa, que utiliza el logotipo de la Deutsche Welle y un tipo de letra parecido, pero que no es el mismo. Luego hacen ahí comparaciones con las R's y las Q's, que son algunas de las letras más identificativas de las distintas tipografías, pero se difundió la extorsión de las chicas alemanas tan intensamente que tuvo que salir el gobierno alemán a decir que no era cierto. No solo se difundió dentro de Rusia, que es su objetivo principal, sino que muchos prorrusos fuera de Rusia encontraron que esta era una gran demostración. Si los alemanes están confesando esto, no lo estaban haciendo, como la BBC no confesó que los misiles que habían atacado en alguna zona en concreto eran de los propios ucranianos. Esto que tiene también el logotipo de la BBC y tiene una tipografía parecida a la que usa la BBC, resultó no ser de la BBC, sino ser completamente falso. Esta noticia de la televisión rusa a mí me llamó muchísimo la atención porque el nivel de fantasía que tiene, pero la gente se lo cree, porque finalmente la gente se puede creer a Samael de la Gnosis, o se puede creer a López Obrador, o se puede creer otras cosas, y se ha creído a lo largo de la historia todo tipo de barbaridades. Se puede creer esto. Ahí lo que tienen ustedes es un parásito horroroso, y este señor también trajeadito está explicando que debido a que ya no nos podemos bañar con agua caliente en Europa, los europeos estamos sufriendo una terrible cantidad de infestaciones de piojos, de chinches y de otros animales parasitarios que nos tienen como si estuviéramos en un campo de concentración. No es cierto. Y esta es la mejor. Vladimir Putin, afirmando en la televisión estatal rusa, que ya no hay otra televisión en Rusia que no sea la televisión estatal rusa, que el ejército ruso no ataca objetivos civiles. No hay que buscar que la CNN te diga que hay objetivos civiles. Simplemente buscas fotografías de Ucrania y ves los edificios de departamentos, los convoyes de trenes civiles, los hospitales, las escuelas que han sido atacados como objetivos por el ejército ruso. Pero si Putin dice que el ejército ruso no ataca objetivos civiles, pues seguramente no los ataca, ¿verdad? Y la gente se lo cree. Y lo peor es que lo cree gente que no es rusa, que no está sometida a la dictadura
mediática rusa, que tiene otras fuentes de información y que decide rechazar todas las fuentes de información, salvo la televisión de los medios estatales rusos y a sus más arrastrados defensores en el resto del mundo. Curioso, ¿no?